Desde los albores de la historia conocida, la gente ha batallado con la cuestión de a dónde vamos después de la muerte. El destino del alma humana parecía depender de la cultura y las creencias. Para los egipcios era primordial preservar el cuerpo para que su Ka, o espíritu, sobreviviera y reposara en el esplendor al que había estado acostumbrado en la tierra. Los griegos, con toda su filosofía, anticipaban un sombrío más allá, casi una eternidad de aburrimiento. Los romanos estaban demasiado ocupados conquistando este mundo para dedicarse a pensar en el otro. Los celtas creían en una vida eterna y al muerto le proporcionaban los instrumentos necesarios para sobrevivir allá. Para los hindúes, la muerte es la puerta a una nueva vida y a la reencarnación del alma. Pero, ¿qué creen los cristianos? Los cristianos creen que al morir, el alma, nuestra parte espiritual e inmortal, abandona el cuerpo hasta el juicio final. Pero ¿a dónde va el alma? ¿Y cómo llega hasta allí? No es tan sencillo como ir al cielo o al infierno para vivir eternamente con ángeles o demonios. La Biblia nos da escasa información sobre lo que nos espera al final. Millones de personas creen que hay desvíos en el camino al cielo. Y hay grandes diferencias de opinión sobre lo que puede condenar o salvar el alma cristiana y cuándo. La vida eterna cristiana ha sido fuente de gran especulación a lo largo de los siglos. Es hora de descubrir lo que realmente sucede en el último viaje. Descifrando el cristianismo. Condena y salvación. En el siglo VIII, la isla de Innismurray, en la costa oeste de Irlanda, era el fin del mundo conocido. A este aislado pedazo de tierra venían monjes de toda Europa en busca de soledad y paz. Era lo más parecido al cielo en la tierra que podían tener en la alta Edad Media que ensombrecía a Europa. Mi viaje para descifrar el más allá cristiano empieza aquí, en el confín de Europa. Todo era muy sencillo cuando yo era niño, criado como católico en Irlanda. Todos sabíamos que el cielo era para los buenísimos, el infierno para los muy malos, y el purgatorio era para el resto de nosotros. Una especie de sauna espiritual en el más allá, en la que purgar todas nuestras imperfecciones. Y después estaba el limbo, muy confuso. A mí me parecía que el más allá cristiano tenía una planta arriba, otra abajo, y desconcertantes salas de espera en medio. ¿De dónde salía todo eso? Aunque muchos han buscado el cielo en la tierra, parece ser que ninguno ha logrado encontrarlo. Y la Biblia no dice qué es o dónde está. En cambio, la Biblia dice exactamente dónde se encuentra el infierno. Era un lugar como este llamado Gai-Ginon o Gehenna, que en inglés derivó en Hell. De hecho, era un vertedero situado extramuros de Jerusalén.
Este vertedero, de las afueras de la ciudad de Ángeles, en Filipinas, es muy parecido a lo que debió ser Gehenna en su día. Era un lugar en el que ardían hogueras día y noche para eliminar los desechos de la ciudad. Para mantenerlas lo más vivas posible, se añadía azufre a las llamas. También quemaban los cuerpos de delincuentes ejecutados, y la Biblia dice que era donde se sacrificaban niños al dios pagano Baal. Quizá eso inspiró a los cristianos la idea del infierno como un lugar de fuego eterno, impregnado de olor a azufre. Aparte de esto, la Biblia ofrece una escasa descripción del destino final de las almas cristianas. El infierno es entendido generalmente como un abrasador inframundo cavernoso y la casa del demonio. Y el paraíso, como los cielos, o en ellos. Pero aparte de esto, prácticamente no hay detalles de dónde vive Dios con los ángeles. En la Universidad Angelicum de Roma, el padre Robert Barron va a ayudarme a descifrar las complejidades del cielo y el infierno. La pregunta de dónde está el cielo es muy compleja. Si te fijas, en buena parte del Antiguo Testamento no se cree realmente en la vida después de la muerte. La idea del Sheol, una especie de tenebroso mundo subterráneo, es que se trata de un lugar aburrido y triste. En otras partes del Antiguo Testamento se dice que morimos y que eso es todo. Pero a través de la resurrección de Jesús percibimos la idea de que hay una vida después de esta, que es fantástica, mejor, rica y una continuación de la anterior. Yo diría que la resurrección nos da la clave de cómo debe ser el cielo. La idea básica es la de Dios como amigo. Eso significa que es donde estamos en orden interiormente y externamente con los que nos rodean. Es el lugar de la reunión individual y de la comunidad reunida. Kinoibayo mo kami kay kang Diyo. Kini po wadwat tamin sarili tamong kapagnasan. Si el cielo es el lugar de la reunión individual y de la comunidad, de la fraternidad, de una vida plena, el infierno es lo contrario. Si imitando a Lucifer dices, yo soy Dios, has convertido a tu ego y a tu propia libertad en el centro de gravedad. Estableces el significado, la verdad y el valor. Te hundes en ti mismo, en tu pequeño espacio. Y eso significa que estás apartado de los que te rodean. No debemos imaginarnos un lugar físico, es un estado de soledad y de autoaislamiento. Eso es el infierno. La tradicional representación artística del cielo podía ser una alegría para la vista. Pero la visión del infierno revolvía el estómago. Florencia es una de las ciudades más bellas del mundo. Celestial en muchos sentidos, pero también es donde nacieron algunas de las más terroríficas imágenes del infierno. La Biblia no dice casi nada del infierno, así que ¿de dónde salieron todas esas imágenes aterradoras?
El infierno que la mayoría conoce surgió de la fértil imaginación del escritor florentino del siglo XIII, Dante Alighieri. Dante escribió la Divina Comedia, que podría considerarse como una guía de viaje hacia la vida eterna cristiana. Para intentar entender la influyente visión de Dante sobre el más allá, he venido a la Catedral de Florencia para ver el fresco de Michelino, una interpretación de la Divina Comedia para los que no podían leer. Dante, hoy hijo predilecto de la ciudad, fue enviado al exilio por respaldar a la facción política equivocada. Es un fresco maravilloso que enseña a Florencia cómo leer a Dante. El mismo Dante aparece mostrando su libro a la ciudad de Florencia. Está situado fuera en representación de su exilio. La puerta de la ciudad se refleja en la puerta del infierno con su inscripción: que abandone toda esperanza aquel que entre aquí. Michelino pintó la historia de Dante, pero a la vez la relaciona con lo que la Biblia dice sobre la vida y la muerte. Lo que dice Dante es que si se ignora su libro, así como la palabra de Dios, las almas estarán perdidas, como se ve a los que corren detrás del estandarte sin lema. Y entre ellos está la montaña con las terrazas en espiral, que también tiene la misma puerta. Los peregrinos que entran por esta puerta confiesan sus pecados y los expían. A consecuencia de ello, sus almas quedan salvadas y ascienden por la montaña hacia el cielo. A esto se le llamó Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, creada para que quienes no fueran capaces de leer pudieran ser enseñados a través de imágenes. Para ellos no era ficción, ni debían creer que fuera falso. Pienso que la gente que peca contra alguien debería tener un sentimiento de inquietud. El hecho de que se deban pagar las consecuencias siempre ha estado presente en toda civilización. La Divina Comedia de Dante tuvo enormes consecuencias. Ha sido un bestseller durante más de 7 siglos y ha inspirado a innumerables artistas. Entre 1572 y 1579, los artistas Giorgio Vasari y Federico Zuccari crearon esta obra maestra inspirada en Dante en la Catedral de Florencia. Sobre el altar mayor, en la cúpula, hay 4.000 metros cuadrados de frescos dedicados en su mayoría a los pecados y a sus castigos. La idea de que los pecados recibían castigos específicos infligidos por un ejército de demonios fue popularizada por Dante. Hay algo atrayente en la idea de ver al mal castigado de una forma horrible pero adecuada.
una especie de sensación de justicia. Pero no había justicia en las muertes en masa de la peste negra, un suceso que inspiró una de las representaciones más aterradoras del infierno. San Gimignano es una ciudad fortificada del centro de Italia tachonada de torres. Guarda uno de los primeros grandes frescos del infierno, creado hacia el 1350 tras el cataclismo de la peste negra. He venido a la Colegiata para conocer lo que los cristianos medievales consideraban los peores castigos del infierno a través del fresco de Taddeo di Bartolo inspirado en Dante. Es una visión terrible de un mundo consumido por la muerte, en el que más de un tercio de la población europea pereció dolorosa e inexplicablemente. Susan Scott, la directora del Museo de Arte Sacro de San Gimignano, va a mostrarnos lo que querían evitar los cristianos de la Edad Media en el más allá. Probablemente Taddeo di Bartolo se inspiró en otras representaciones visuales del infierno. Obviamente, la descripción de Dante está en la mente de todos, pero sus castigos son diferentes a los que muestra Taddeo di Bartolo. Por ejemplo, la gula. Los que pecan de gula están frente a una mesa llena de comida, pero no pueden comer porque los demonios les sostienen las manos a la espalda o los golpean en la cabeza si intentan hacerlo. En los frescos se puede ver que tienen las barrigas hinchadas y se les ven las costillas, así que deben llevar bastante tiempo sin comer. Los adúlteros están siendo devorados. A los lujuriosos, y esta es una representación especialmente gráfica de castigo, los asan en un espetón que atraviesa su cuerpo y al mismo tiempo son torturados por los demonios. A los usureros los obligan a echarse en el suelo, mientras un demonio defeca monedas en su boca. Los avariciosos tienen los cuerpos completamente huecos. Parecen esqueletos comidos vivos por su codicia. Los demonios tienen rasgos bestiales, normalmente una combinación de varios animales. ¿Pero por qué los demonios se representan como animales y no como humanos? El motivo teológico subyacente es que el pecado nos separa de lo que nos hace más humanos y cercanos a Dios. Al pecar, nos distanciamos de nuestra propia naturaleza y nos acercamos a una perversión de esta. Por lo tanto, la apariencia física se distorsiona. Sin duda, un fresco de esa época se usaba para ilustrar la doctrina, ya que la mayoría no sabía leer. Por cómo fueron hechos los frescos, es bastante evidente que servían para meterte en el cuerpo el miedo al infierno. Hoy podríamos considerarlo como propaganda diseñada para manipular a los ignorantes, pero en su día pretendía salvar a las almas para la eternidad. Para la mayoría de cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, incluyendo a luteranos, anglicanos, episcopalianos y presbiterianos,
El pecado y la posibilidad del infierno ya existen antes de que nazca la persona. Todo empezó cuando Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, cometieron un pecado en el jardín del Edén. Este es uno de los relatos más conocidos de la Biblia y se cuenta de forma maravillosa en el mosaico del techo del baptisterio de Florencia. Una serpiente tentó a Eva. Instigados por ella, Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento. Eso era lo único que Dios le había dicho a Adán que no hicieran. Entonces la Biblia dice, después de comer el fruto, Adán fue consciente de su desnudez. Dios no estaba contento. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La serpiente, como castigo, se quedó sin patas. Adán conseguiría el sustento con el sudor de su frente, y Eva pariría con dolor y estaría sometida a su marido. Mientras que la Biblia no dice nada de que Adán y Eva fueran castigados por tener relaciones sexuales, es la suposición generalizada. Esta es la primera vez en la que el sexo, las mujeres y las serpientes reciben una mala reputación. De este modo, el arte se hace con la hoja de parra. Pero ¿por qué afecta a todos los cristianos el pecado original cometido por Adán y Eva? ¿Y cómo pueden expiar un pecado que no han cometido para despejar su camino hacia el cielo? En el cristianismo, el pecado original no solo afecta a Adán y Eva, que fueron quienes lo cometieron, afecta a todos. La creencia es que cada persona hereda la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres. La humanidad tiene una inclinación natural hacia el pecado. Y para ser bueno, uno debe librar una batalla constante contra una naturaleza esencialmente mala. Hoy, bajo la perspectiva de la crítica bíblica moderna, no podríamos decirlo así. E incluso el sentido común nos dice que no es justo asignar a toda la raza humana esta culpabilidad, sencillamente porque alguien se comió la manzana que no debía. En la teología moderna tendemos a ver la historia de Adán y Eva como simbólica de la condición humana. Pero el pecado original significa que todo lo que hacemos está contaminado hasta cierto punto por nuestra rebelión contra Dios. Y yo afirmaría que sigue siendo una valoración realista de la condición humana. Es una creencia central para muchos cristianos que Jesús murió en la cruz para hacer borrón y cuenta nueva, para expiar los pecados de la humanidad, incluido el pecado original de Adán y Eva. Murió para que los cristianos puedan ir al cielo para vivir eternamente. Pero los cristianos tienen distintas interpretaciones de cómo deberían ser absueltos los pecados y de quién debería ser condenado o salvado. Vamos a obtener alguna ayuda para averiguar los caminos que puede tomar el alma cristiana. En Florencia, Monseñor Timothy Barton ha accedido a hablarme sobre la creencia católica romana de la salvación. Jesús nos enseñó que es posible arrepentirse y cambiar, no solo porque tenemos el poder de hacerlo nosotros mismos, sino porque Él lo hizo por nosotros.
Al pensar en las maldades que hace la gente, creemos que alguien debe pagar por ellas. Y Él lo hizo. San Pablo dice que cogió nuestras cartas de crédito y las clavó en su cruz. Todo lo que yo debo a Dios, a los demás y a mí mismo, Cristo lo ha pagado con su muerte en la cruz. Para los católicos, el camino hacia el cielo se allana mediante 7 actos ceremoniales llamados sacramentos, que creen fueron establecidos por Cristo. El primer sacramento es el del bautismo, que permite a los que creen en Cristo entrar en comunión con los que forman parte de esta iglesia. Él les dijo a sus discípulos que había que bautizar a todo el mundo. No a estos sí y a estos no, a todos. Un sacramento importante es el de la reconciliación, un proceso que comienza con la confesión de los pecados. Cada día se ofrece el pan y el vino en los altares de todas las iglesias católicas del mundo, en la celebración litúrgica llamada la misa. En la Iglesia Católica Romana todos pueden salvarse. Cualquier persona que opte por creer y que participe en los sacramentos puede alcanzar el cielo. Pero la interpretación católica solamente es una parte de la historia. En el siglo XVI estaban tomando forma nuevas ideas. En Nueva York, un experto en la Iglesia Reformada me ayudará a entenderlas. En el siglo XVI iba a producirse una revolución teológica. Juan Calvino y Martín Lutero, los padres de la Iglesia protestante, estaban tomando una nueva dirección muy radical. Afirmaban que Dios no pretendía salvar a todos. Es la llamada doctrina de la predestinación. Para saber algo más sobre la predestinación y la salvación desde una perspectiva protestante, he venido al Seminario Teológico Unión para hablar con el profesor Ian Cameron, un experto en la historia y la teología de la Iglesia Reformada. La predestinación es una doctrina que establece que Dios es eterno y que tiene el control. Por lo tanto, elige quién será salvado y quién no. La finalidad de la predestinación no es afirmar que no importa cómo viva una persona. Dios es quien decide cómo vivirá esa persona y, por lo tanto, cuál será su destino eterno. Históricamente hablando, los teólogos que seguían a Martín Lutero enseñaban que Dios solo predestinaba a los que debían ser salvados. Pero de hecho, Dios suspendía el juicio contra el pecado de una persona en caso de haber sido elegida.
Otros teólogos, de los cuales Juan Calvino de Ginebra es quizás el más famoso, enseñaban que la única forma de preservar la absoluta independencia y soberanía de Dios, la única manera de que pueda elegir, es escoger a algunos para ser salvados, e igualmente a otros para sufrir la condena eterna. Esto se consideró como una doctrina muy dura. Y en la Iglesia moderna, estas doctrinas raramente se enseñarían con tanto rigor y firmeza. Sin embargo, el alma cristiana llega. Parece ser que hay mayor acuerdo en cuanto a dónde va. ¿Qué dice la gente corriente cuando le preguntamos a dónde vamos al morir? Al cielo. O al infierno. Si juego bien mis cartas, iré al cielo. Cuando te mueres, estás muerto. Nos pudriremos. Probablemente al infierno. Al purgatorio, no soy perfecto. Tu espíritu seguirá vivo. Si confías en Cristo para nuestra salvación, irás al cielo. Con tantas opciones para el más allá cristiano, la respuesta no es tan sencilla. Dante, el hombre que inventó el infierno que conocemos, también describió el cielo y dos desvíos para el alma, el limbo y el purgatorio. Ninguno se menciona en la Biblia. En la Edad Media, Siena era una gran ciudad, pero como toda la Europa medieval no escapaba a la miseria, a la enfermedad y a la muerte temprana. La vida era tan corta que la gente sentía gran preocupación por dónde podría pasar la eternidad. Con los pocos detalles que ofrece la Biblia y la poca probabilidad de ser lo bastante perfecto para ir al cielo, la tradición católica desarrolló un lugar al que podían ir los buenos, aunque no perfectos. Desde el principio, el bautizo se considera primordial para la salvación. Pero, ¿qué me dices de los que no son bautizados? Por ejemplo, los que vivieron antes de Jesús, buenas personas desde Abraham y Moisés hasta Sócrates, que no tuvieron la oportunidad de recibir el bautismo. ¿O qué ocurre con los niños que mueren antes de ser bautizados? Entonces surgió el concepto de limbo, una zona benévola entre el cielo y el infierno. El limbo tiene dos partes. Una, para los niños que mueren antes de ser bautizados. Y otra, para los patriarcas, gente justa, como los profetas del Antiguo Testamento, que murió antes de nacer Jesús. Aunque sin culpa alguna, estas pobres almas nunca podrían ser consideradas cristianas. No sería justo situarlas en el cielo. Pero a la gente le preocupaba una cosa sobre el limbo, que no había una garantía bíblica, que no estaba basado en la Biblia. Además, para gente como San Agustín, el limbo se consideraba un lugar en el que se atormentaba a los niños, que sin tener culpa alguna, no habían sido bautizados. Santo Tomás de Aquino tiene una teoría mucho más benévola. El limbo no es un lugar de tortura, sino de felicidad natural, aunque no sobrenatural como en el cielo, que solo es alcanzable para los que están bautizados. También se creía que ocurrió esto. En los 3 días entre su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, Jesús bajó al limbo para liberar a las almas de los patriarcas.
¿Y qué hay del purgatorio? Según la tradición católica, el purgatorio es donde las almas buenas, pero no perfectas, se purificaban para ir al cielo. Dante lo describe como una montaña que se alza hasta el cielo. ¿Qué ocurre con los que mueren en amistad con Dios, pero lejos de ser perfectos? La relación con Dios es correcta, pero aún cargan con todo tipo de pecados e imperfecciones. ¿Qué pasa con ellos? La tradición empieza a especular con el purgatorio, un tiempo para purgarse, para prepararse para la completa intimidad con Dios, que llamamos cielo. Dante, por ejemplo, lo ve como un tipo de gimnasio, un lugar en el que la gente se ejercita, donde se instruye a las almas preparándose para esta comunión plena con Dios. El concepto tradicional de purgatorio se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia Católica en el Concilio de Florencia de 1439. El concilio declaró que las almas del purgatorio no podían ayudarse a sí mismas, tenían que confiar en que los vivos rezaran especialmente por ellas. El concilio también determinó que había otra forma de ayudarles, se podía hacer un sacrificio ante el altar. ¿Cuál era ese sacrificio? Era una forma encubierta de decir dinero. Para lograr que tu madre, padre, hijo o amigo saliera del purgatorio y fuera al cielo lo antes posible, podías dar dinero para que se dijeran misas. O podías comprar esto, una indulgencia. La práctica de la venta de indulgencias se extendió por toda la Europa católica en el siglo XVI porque se había asociado a la idea de que realmente se podía obtener la exención del purgatorio comprando una indulgencia. Estas garantizaban que la condena a tus seres queridos en el purgatorio se reduciría según lo que pagaras. El precio difería según el pecado cometido. Pero la Iglesia se dio cuenta de que era una fuente de ingresos bastante lucrativa. La Iglesia envió a Johann Tetzel por toda Europa a vender indulgencias. Probablemente, Johann Tetzel fue el vendedor de indulgencias más conocido de principios del siglo XVI, al menos en Alemania. Era un fraile dominico. Según todos los testimonios, era un orador muy elocuente y capaz de atraer la atención de las masas. Llegaba con su comitiva y una gran colección de indulgencias para vender, y en el momento culminante de su sermón, era cuando proclamaba que en el instante en que la moneda entraba en la caja, el alma salía del purgatorio. Y podemos imaginar a simples campesinos sobrecogidos con esta idea de que con el dinero que entregaban liberaban a un ser querido del purgatorio. Tetzel y otros predicadores tenían tanto éxito que uno de los primeros usos de la nueva tecnología de producción en serie, la imprenta, se mantenía con la demanda de indulgencias. Se hizo público que el dinero de una indulgencia se destinaría a una causa particular. A principios del siglo XVI, la gran causa fue la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Pero obviamente también iba a parar a otros lados. Los papas estaban endeudados continuamente. Los del Renacimiento derrocharon en profusión. Así que mucho dinero fue a las arcas de los príncipes de la Iglesia. Pero por lucrativa que fuera la venta de indulgencias, ayudó a dividir a la Iglesia Católica. En 1517, Tetzel fue a Wittenberg, la ciudad donde residía un fraile llamado Lutero.
A Lutero le horrorizaba la idea de poder comprar la salida del purgatorio para uno mismo o para un ser querido. Escribió 95 tesis que cuestionaban la validez de las indulgencias y clavó un ejemplar en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Esto hizo estallar un debate que dio lugar a un nuevo cristianismo reformado. Cuando Martín Lutero y quienes le seguían rompieron con la Iglesia Católica, acabaron con el limbo y el purgatorio, al menos para los protestantes. Pero protestantes y católicos están de acuerdo en una cosa: la salvación o la condena eterna esperan el día del juicio final. Para desentrañar el juicio final he venido a Beaume, Francia, a desvelar los secretos de un cuadro del siglo XV. Por lo que he podido descubrir, hay diferentes opiniones sobre cuándo empieza el viaje hacia la salvación o la condena, y también sobre lo que ocurre durante el camino. El Hôtel Dieu era un lugar en ese camino. Un hospicio para los pobres y los moribundos, que alberga un retablo de Rogier van der Weyden que ilustra lo que le espera a toda alma cristiana. En 1439, cuando el Concilio de Florencia hizo oficial el purgatorio, también declaró que en el momento de morir, Dios hace un juicio a cada alma, enviándola inmediatamente al purgatorio, al cielo o al infierno. Esto refleja la creencia católica de esa época y de la mayoría de los cristianos en la actualidad. Pero hay un problema. ¿Qué decir del juicio final? El inmenso retablo de Van der Weyden estaba aquí para que todos pudieran verlo. Colgando sobre el altar y descubierto solo los domingos a los pacientes en sus lechos, era un recordatorio saludable de la realidad de la muerte y de lo que venía después. Actualmente, por protección, el retablo está en una galería al otro lado del patio. Daniel Rousseau, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Borgoña, me va a ayudar a desentrañar el juicio final. Desde el punto de vista de la composición central, eligió disponer un gran Cristo sentado sobre un arco iris. Cristo es el juez que con la espada de doble filo de la venganza, al final de los tiempos, separará lo bueno de lo malo. Es un Cristo cósmico. Él domina la creación y sus pies descansan en el orbe terráqueo, su creación. Viene a redimir, pero también a castigar. Inmediatamente debajo de Cristo está el arcángel Miguel sosteniendo la balanza. Ambos platillos están desequilibrados. El de la derecha está más bajo, por tanto el alma sentada en él será condenada. El alma condenada da la espalda a San Miguel y de alguna manera ya viste la máscara de la condena. En contraste, el alma de la izquierda es más ligera y por lo tanto se salvará. Y finalmente, en la parte de abajo, vemos unos cuerpos que están levantándose de sus tumbas. Se levantan porque antes del Concilio de Florencia de 1439 la doctrina oficial declaraba que el alma cristiana permanecía en pausa, esperando al fin de los días. Entonces, en el juicio final,
Cristo levantaría a los muertos, reuniría los cuerpos y las almas, y decidiría quién sería condenado o salvado. A algunos ya les ha alcanzado el dolor que sufrirán en el infierno. Los demás están serenos al saber que estarán a salvo en el reino de los cielos. Es el momento más dramático porque implica una ruptura, una separación. Por un lado está la salvación y por otro, la condena. Fueran las almas al cielo o al infierno inmediatamente, o esperaran hasta el juicio final para su último destino, la mayoría de los cristianos del siglo XV creían que al final los cuerpos de los justos no sufrían dolor, eran perfectos y estaban gobernados por el alma. Los cuerpos de los pecadores sufrirían tormentos físicos para siempre. Esta era la última división entre los condenados y los salvados. La necesidad de la reunificación de cuerpo y alma en el juicio final planteó un problema en la década de 1870, cuando la cremación se convirtió en una alternativa al entierro. En 1886, la Iglesia Católica prohibió la cremación a sus fieles y aún sigue aconsejando el entierro, igual que muchos grupos protestantes. No existe ningún mapa sobre el más allá cristiano, ni una forma definitiva para descifrarlo. De hecho, aún se siguen desarrollando nuevos conceptos. En 1999, el Papa Juan Pablo II dijo que el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares, sino estados del ser. Y en abril de 2007, el Papa Benedicto XVI aprobó un informe de la Comisión Teológica Internacional para invalidar una creencia fundamental sostenida por millones de católicos durante siglos. El Papa indicó que las almas de los niños no bautizados ya no iban al limbo, sino directamente al cielo. Así que para los católicos, ahora el limbo no existe. El purgatorio es un estado de rehabilitación espiritual y el cielo y el infierno no son lugares, sino estados del ser. Para los protestantes no existe ni limbo ni purgatorio, y la predestinación, la doctrina en la que Dios elige quién debe ser condenado o salvado en el momento de su nacimiento, es cosa del pasado. Mi viaje para desentrañar la vida eterna de los cristianos termina donde empezó el cristianismo, en las catacumbas de Roma. Durante los 2 primeros siglos después de Cristo, aquí es donde los cristianos enterraban a sus muertos. En sus tumbas grabaron "In pace", en paz. Era un epitafio sencillo para señalar el final de una vida difícil y a la vez la esperanza del descanso celestial. Es la esperanza que todos los cristianos siguen compartiendo. He descubierto que con todo lo que dice la Biblia sobre cómo deben vivir sus vidas los cristianos, apenas da detalle de lo que les ocurrirá después de morir. Durante siglos, escritores, artistas y teólogos han ido cubriendo los huecos para atemorizar o tranquilizar.